Para esta receta voy a usar 400 gramos de maíz desgranado, 2 kilos de carne de cerdo, salsa de tomate, un vasito, sal, 5 mazorcas de maíz, orégano, un pimiento verde y uno rojo, 4 papas, 4 o 5 cucharadas de aceite. Vamos a usar también 2 cucharadas de manteca de cerdo, que esto le va a dar un sabor riquísimo a esta receta. Pimienta negra molida, una cucharadita bien generosa de comino, cilantro, una cebolla grande cortada en trocitos y una hojita de laurel. Y también por aquí tenemos 3 dientecitos de ajo. Vamos a comenzar la receta y lo primero que vamos a hacer es colocar en una cazuela las 4 o 5 cucharadas de aceite. También le vamos a agregar las 2 cucharadas de manteca de cerdo. Esto le va a dar un toque único a este plato, porque la manteca de cerdo ya sabemos que, aunque no sea muy saludable, pero bueno, es un único plato que vamos a hacer con esta manteca, pero sí le va a dar un sabor exquisito a la receta y de verdad que hace la diferencia. Cuando se empiece a calentar el aceite, vamos a agregar nuestra carne y le vamos a dar unos minutos para que la carne se selle y se vaya dorando. Vamos a poner a fuego moderado para que ella se vaya dorando bien. A cada rato venimos y la vamos a ir moviendo, la vamos a ir virando para que se vaya dorando por todas partes. Y más o menos la tendremos aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, ya cuando ustedes vean que comienza a estar así de doradita, lo que vamos a hacer es sacarle un poco de este aceite, porque no necesitamos tanto para el resto de la cocción de esta receta. Vamos a retirar un poco del aceite, vamos a dejar solo un poco, porque vamos a seguir cocinándola aquí en esta misma cazuela. Y este aceitito lo pueden usar para cualquier otra receta, porque está bien, además ya está condimentadito con este sazón de la carne, con este saborcito, y les va a ir bien para cualquier otra receta. Así está bien. Vamos a dejar más o menos este poquito, y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar aquí nuestros pimientos, vamos a poner el pimiento, le vamos a poner también la cebolla y el ajo. Y le vamos a agregar también la hojita de laurel. Y a continuación le vamos a poner la pimienta negra molida, el orégano, un poquito de orégano, media cucharadita más o menos, la cucharada de comino. Este le da un sabor bien rico, por eso le puse una cucharadita bien contundente.
Lo vamos a mezclar todo para que se dore un poquito todos los ingredientes que hemos incorporado ahora. Después de unos 2 minutitos le vamos a agregar el puré de tomate. A continuación le vamos a poner las mazorcas para que también vayan cogiendo de todo este sabor. Y también le vamos a agregar el agua. Vamos a aprovechar este poquito que quedó aquí del puré de tomate y se lo vamos a agregar. Y el agua que le vamos a poner es a tapar todos estos ingredientes que tenemos aquí, porque la carne tiene que terminar de hacerse y el maíz también. O sea, vamos a poner así de agua a que nos tape todos los ingredientes. Y vamos a poner el fuego a temperatura moderada para que todo esto se vaya haciendo despacito y todo vaya cogiendo de este sabor. Le vamos a poner la sal. Esta va a ser al gusto. Y luego cuando vayamos a poner las papas ya rectificamos de sal. Bueno, ya han pasado unos 40 minutos. Ya la carne está blandita. A ver si puedo coger una para mostrarles. Mirad, ya se parte solita. Ya está lista. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle las papas. Y le vamos a poner también el maíz. Y el cilantro cortadito. Vamos a rectificarlo de sal, a ver si está bien así. Así está bien. Y lo vamos a dejar aproximadamente por 10 o 15 minutos más para que se termine de hacer la papa, el maíz que le pusimos y coge el saborcito del cilantro. Bueno, mirad, ya está el guiso listo. Así es como queda esta deliciosa receta. Ya las papas están blanditas, ya las he revisado, ya está todo listo, ya está todo hecho. Tiene un olor riquísimo y ya lo probé, está delicioso. Espero les haya gustado esta receta y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.